superior. Si hubiera un cuarto cornete, se llama cornete supremo o de Santorino. Y si hubiera un quinto cornete, se llama el cornete esfenoidal. El cornete esfenoidal es esfenoidal de Sapo. Sí, en alemán. En alemán tiene un nombre, por eso tiene cornete esfenoidal. ¿Estamos de acuerdo? Son 5 cornetes. Pueden dar 5, ¿correcto? ¿Cuál es el único que es hueso independiente? Con la inferior. Ese es el sexto hueso. El cornete inferior. Ese es el cornete inferior. El cornete inferior. ¿Correcto? ¿Está claro? El cornete inferior o cornete universal es el primer cornete a la americana, ¿no? Son todos números simples. ¿Estamos claros? Sí, ¿se entiende? Cornete inferior. Es el único que es hueso independiente, porque no pertenece a ese hueso. Los demás cornetes, el segundo, tercero y cuarto, si hubiera, pertenecen al moles. Y el quinto, si hubiera, al esfenoide. Muy bien, nada más, chicos. Es un esencial. Pues ya conocen lo que es. El resto ya, escuchando, seguramente les han dicho que ya están recordando nada más del colegio, seguramente la prima les han enseñado, el examen de admisión les ha preguntado de poquito de trabajo. A ver, el cráneo, ¿cómo lo digo? ¿Cómo se llama la parte más anterior del hueso frontal? Glabela. Glabela. Bueno, su nombre técnico es la prominencia interciliar. La prominencia interciliar. Glabela es un punto cranimétrico. Glabela es un punto cranimétrico. Pero el nombre anatómico es la prominencia interciliar. ¿Correcto? ¿Por qué es importante? Porque atrás se encuentra el seno paranasal, el seno frontal. Detrás de la glabela acá hay un hueco. El seno frontal. O sea, un seno paranasal. Detrás de la glabela está el seno frontal. ¿Correcto? El seno frontal. ¿Han escuchado hablar de la sinusitis? ¿Verdad? Bien conocida, la sinusitis. ¿No? Cuando generalmente un joven, un adolescente, un adulto que también es alérgico, ¿correcto? Viene sobre todo en épocas de cambio de clima, cuando empieza el invierno, la humedad, la condena, ¿no? Y llega a la consulta con su cara de contra resfriado, ¿no? Con rinorrea, con la cara de alérgico, que esa cara así de medio, entonces su cara de alérgico así. Y doctor, que tengo porque me duele la cabeza, me duele la frente. Ay, entonces, dolor acá, asociado a rinitis, a secreción nasal abundante, incluso hasta mal oriente, porque hay pus y cosas positivas, ¿estamos de acuerdo? Entonces, ya, perfecto. Empieza a presentar. ¿Qué hace para confirmar? Tocas la glabela. Lo presionas con el dedo. ¿Cómo agarra la glabela? Ya, pues, haces percusión con un dedo, ¿no? ¿Entender? O sea, agarra la frente del paciente, ¿no? Entonces, así, pequeña percusión. Entre las dos ejes. Cuando ustedes quieran descartar sinusitis en un familiar, en una persona, ¿correcto? En sinusitis, ¿no? ¿Piensa que una persona es sinusitis? A ver, sí. Ahí en la frente del lado. Yo tengo que sentir. Sí, me duele ahí. Sinusitis. Hazañamente. La pregunta es, ¿cómo sabe? ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo? Sí. Es el dolor a la percusión en la vela, signo positivo de sinusitis. ¿Qué instrumentos usan? El manoscopio. ¿Cómo que no? ¿Son los míos? Entonces, los médicos tenemos 2500 años usando las manos en los sentidos.
para que me den la le gusta meter mano. copio de una partita de mejor que no tiene ni 50 años. ¿Ya? Así que yo recibo a la gente de los 50 y me tienen como casi me dejo de tanta parafernalia, de tantos aparatos y al final no quiero sentirlos. ¿Estamos de acuerdo? Tengamos eso. El buen médico se debe ser claro, tampoco ajenos. Pero ¿cómo se llama? Tenemos 2500 años en mí. ¿Ustedes han escuchado alguna enfermedad, la famosa diabetes? ¿Cómo creen que se cura? El famoso Sir Thomas Willis, en 1635, médico de la corona inglesa. ¿Qué hizo? Notó que un grupo de pacientes orinaba bastante. Ah, probó la orina. Y se le ocurrió probar la orina. Y tanto probó la orina, descubrió que en un grupo de pacientes la orina tenía un sabor muy dulce. Eran los cuerpos cetónicos, ahora sabemos eso. En esa época no había química. Correcto. Y en el otro la orina parecía agua, no tenía sabor. Y de ahí acudió su término. Diabetes mellitus, con sabor a miel. Y diabetes insípida. Insípida. ¿Qué significa insípida? Chapo un diccionario. ¿Qué significa insípida? Sin sabor. Tiene sabor. ¿Cómo sabes que no tiene sabor? Lo has probado. Así de claro. Lo has probado. ¿O me equivoco? Todavía tan chiquillos, todavía tan jovencitos. Según ustedes piensan que la medicina va a ser número de Coca sabor piña. ¡Uya! Todavía puede. ¡Uya! A Darwin. Vamos a ver la avícola. No se puede. Vamos a ver la avícola. Van a aprender de todo. ¿Estamos de acuerdo? Van a conocer de todo. 10K, no está más. ¿Ya? Entonces, bien, muy bien. Entonces, eso es lo esencial. ¿Ya, chicos? Entonces, háganla a ver. Entonces, ¿quedó claro? Como siempre digo, con la doctora Mesa siempre terminamos. El curso de anatomía no es un curso de cultura general. Es un curso de aprender para pasar. Ustedes tienen que ir a aprender algunos temitas que le van a servir para defender su familia, para tomar ciertas actitudes y conductas. Por ejemplo, al médico se le nota, aunque no llegue un mayor puesto. ¿Correcto? ¿Ya? Entonces ahí está. Esta clavela, ya la conocen, como punto intestinal. Es el punto más anterior del frontal. El punto más posterior del occipital acá, ¿cómo se llama esto? Piña. El punto cefalométrico. Eso se llama la protuberancia occipital externa. Ah, ya. La polio. Este cachito. Todos tómense atrás, ya no tienen un cachito. No le echen la culpa a nadie. No piensen mal en nadie. Así has nacido. Vas a aprender aquí que hay cachitos que son anatómicos. Cachuela, sí. Hay otros que son otras razones. Pero hay cachos que son anatómicos y estos debes tomar en cuenta, son locales. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos nosotros. ¿Cómo se llama eso? Protuberancia occipital externa. Y claro, ahí hay un punto cefalométrico. ¿Cómo le llaman? Inio. La prominencia interciliar la B. Protuberancia occipital externa y ya, correcto. Una vez que tienes estos dos puntos, ¿qué haces? ¡Guau! ¿Qué te cierra? Ajá. ¿Están en Frankfurt? Métele cierra una señal en tu cabeza. ¿Estamos de acuerdo? Cortas. Y de esa manera, pasando por prominencia interciliar y protuberancia occipital externa, ¡guau! Separas. La calota. ¿Cómo se llama? Calota. Sí. Calota, bóveda. Bóveda ¿No? caladiana. El maestro clásico textil decía calvaria. Calvaria. Famoso río textil. Calvaria, calota, bóveda. ¿Estamos de acuerdo? Y esto, pues, Base del cráneo. base. Obviamente no se cráneo. Claro. Se entiende muy bien. Ya, perfecto. Bien, cuando uno ve la calota, primero, norma vertical, de ahí está arriba. Lo primero que uno ve que son los huesos que la forman, ¿no? ¿Qué huesos? Frontal. Parietal. Occipital. ¿Cómo se llama esta porción de frontal? Lámina vertical del frente. Lámina vertical del frente. Estos son los parietales y esta es la lámina vertical del occipital. La que forma la frente, ¿ya? Lo que forma la frente que se llama el sinciputio. Sinciputio es la lámina vertical del frontal. Lo que forma la parte posterior, el occiputio, es la lámina vertical del occipital. Sinciputio. ¿Estamos
¿Estamos de acuerdo? Y lo que ponen las paredes, parietos, paredes, ¿estamos de acuerdo? Bien, eso lo escuchamos. ¿Qué más? La sutura. ¿Cómo se llama la sutura? Coronal. Coronal. O frontoparietal. ¿Cómo se llama esta sutura? Sagital. ¿Por qué se llama coronal? Por el corte carnal. Claro, pero no iba a la corona de los reyes, no sé qué. ¿Cómo se llama esta? Sagital. ¿Por qué sagital? Ságica en latín, ¿qué significa? Flecha. Tiene forma de una flecha. Sagital. Muy bien. O inter. Parietal. Y esta sutura acá. Lambdoidea. Claro, pero alguna tiene que mirar el alfabeto griego. ¿El alfabeto griego cuántas letras tiene? Igual que el alfabeto hispano, 29 letras. Igual que el alfabeto. ¿No ponen así? Ya, muy bien. La letra lambda, que parece una Y al revés, encorvada. Correcto, lambda y idea. Muy bien, nada más. Perfecto, chambita. Ya, ¿qué más? Ya, aquí destaca, por ejemplo, estas prominencias. Prominencias parietales. Muy bien, las eminencias parietales, que es el punto donde la cabeza es más ancha. El mayor diámetro transversal de la cabeza está en nivel de las eminencias parietales. Aquí también hay un punto cefalométrico. ¿Cuál es? Eurio. ¿Ya? Acá hay un punto cefalométrico, craniométrico, ¿correcto? Muy bien. Acá también hay un punto cefalométrico, la intersección de la coronal con la sagital. Bregma. Aquí en el punto más alto de la Vértex. vértex. En la intersección de la lambdoidea con Lambda. la ¿Estamos de acuerdo? Entre la glabela y el bregma. Ófrio. Entre la glabela y el bregma. En medio. Ófrio. ¿Correcto? Muy bien. ¿Saben? No tiene más sencillo. A los costados, ¿qué vemos? Miren, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Ven la misma línea. Línea superior central. ¿Cómo se llama? Distingue hueso parietal. Muy bien, no, me gustan las intervenciones, me gustan porque vamos a explorar. Distingue hueso parietal, la mayor línea parietal, pero ¿sabe cómo se llama? Se llama línea temporal. Ajá. Línea temporal superior. Línea temporal, hay dos líneas. Tiene un propósito por ahí. ¿Tiene un propósito por ahí? Cualquier cosa que pinte bien. O consigan su memoria. Ya, si pinta allá. Pues es... Acá hay dos líneas. Esto es la línea temporal superior. Y esta, más abajo, línea temporal inferior. Lo irónico del asunto es que no está en el hueso temporal. Ahí se insertaría el músculo temporal. Nos estamos acercando. Ya nos estamos acercando. ¿Por qué se llaman líneas temporales si no están en el hueso temporal? Porque son líneas que delimitan la región temporal. Una cosa es hablar del hueso temporal y otra cosa es hablar de la región temporal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Son otra canción? ¿Estamos de acuerdo? Ustedes saben que a los costados hay un músculo plano a cada lado. ¿Cómo se llama? Músculo temporal. Temporales. Ya. Resulta que en la línea temporal superior acá se va a insertar la fascia o la aponeurosis del músculo temporal, la aponeurosis. Y en la inferior se inserta el músculo. ¿Me dejo entender? En la línea temporal, ustedes han hecho ir a la clase de cara superficial, como el doctor Julio Fernández, me parece. Se cambió. Hueso. Está bien. Pero en la clase de región superficial de la cara con el doctor Julio Fernández, él también siempre habla muy bien de lo que es la región carmín, del escapo, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se llama la tercera capa?
Aponeurosis. Aponeurosis ¿Es era. más? ¿Cómo se llama la tercera capa de la región cabelluda? El cuero cabelludo. Era aponeurosis, pero no me acuerdo qué. La aponeurosis. La aponeurosis epicraniana. Ah. La aponeurosis epicraniana. O clásicamente llamada galea aponeurótica. ¿Correcto? Es la que permite que la región cabelluda se pueda mover. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? ¿No podemos decir no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿se entiende o no? Ya, y esa galea aponeurótica, esa aponeurosis epicraniana, lateralmente se inserta acá. O sea, pregunta básica. ¿Pregunta mundial en el colegio? Sí, me imagino que cuando estaban en kinder, otros niños recién estaban aprendiendo que arbolito, Estimulación temprana. casita, gatito, perrito, ustedes ya estaban en la línea temporal superior sin ser la fase del músculo temporal, ¿no? No están acá en San Fernando, somos una especie. El Homo sapiens sanfernandenses. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, acá en la línea temporal superior se inserta la fase o aponeurosis del músculo temporal y la aponeurosis epicraniana. ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo? Y la línea temporal superior, el músculo, propiamente el músculo temporal. ¿En qué hueso predominantemente se encuentran estas líneas? En el parietal. Mayoritariamente están en el parietal, pero también están en el frontal y también llegan a estar en una parte del temporal, pero predominantemente están en el parietal, ¿correcto? ¿Y por qué se les llama líneas temporales? Porque delimitan la región temporal. ¿Estamos claros? Eso es lo que quiero decir. Muy bien. Nada más. Ahora, te van a hablar acá. Más o menos, a este nivel está el vértex, ¿no? Detrás del vértex, a veces aparecen acá dos huequitos. Agujeros parietales. Los agujeros parietales. Sí. Excelente. ¿Ya? No pregunté, otro lado, por supuesto. Agujero parietales, ¿va a decirlo? Porque por ahí mentira el cráneo. Por ahí salen venas emisarias. Hay que entender que el cráneo tiene un sistema de venas emisarias que sacan la sangre del encéfalo y que la comunican hacia la región cabelluda. Ya que hemos hablado de esta famosa aponeurosis epicraniana, de esta famosa galea aponeurótica, estoy seguro que el doctor Julio Fernández les ha dicho, esta galea aponeurótica, superficial a ella, por encima de ella están los nervios y por debajo de ella los vasos. Si esta es la tercera capa, ¿cuál es la cuarta capa? La cuarta capa es la capa areolar laxa. La capa areolar laxa, que es la capa donde están los vasos. Y ese es lo que clásicamente se le llama en castellano, se conoce como la capa peligrosa. La capa peligrosa. ¿Por qué? Porque están los vasos. ¿Qué hay de peligroso que están los vasos? Excelente. Que las venas emisarias comunican con las venas intracraneales. Si hubiera una infección en la región cabelluda que sobrepase la aponeurosis, esta infección se agarra el torrente venenoso, puede meterse al cráneo. Puede meterse al cráneo que le da una meningoencefalitis, dejar secuelas. ¿Se entiende? Después no estudiar medicina. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿se entendió? Muy bien. Ese es el objetivo. O sea, ¿para qué sirven las cosas? ¿Ya? Hay unos agujeritos de agujero parietales, ¿no? Ya, muy bien. Perfecto. ¿Qué más? Trabajamos eso por bien, ¿no? Bien, no hay más. Esto es sencillo. Base de cráneo. Cuando uno habla de la base de cráneo, se da cuenta que plana no es. Uniforme o lisa tampoco. ¿Ves? No. Vamos, dale, sin miedo. Ya, tiene más, vamos, con propiedad. Está bien, 3 fosas, exacto. Tiene como 3 gradas, ¿no? Son como 3 gradas, ¿sí? Como 3 gradas, como si bajáramos 3 gradas. Como 3 niveles, 3 pisos, claro. 3 andenes. ¿Estamos de acuerdo? 3 gradas.
la fosa anterior, la fosa media, la fosa. ¿Cuál es la más pequeña y la más elevada? Media. Anterior. La más pequeña y la más elevada es la fosa anterior, doctores. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? Ya. ¿Y qué porción del cerebro se aloja ahí? El lóbulo frontal. Los lóbulos frontales. Por lo tanto, cuando nosotros recibimos en emergencia un paciente, y ya la ambulancia, estamos comienza a comunicar. Estamos llevando un paciente con TEC, siendo encontrado en la vía, ¿no? Porque si entonces el también viene con TEC, en el lago, y viene con traumatismo TEC de fosa anterior. Cuando un paciente viene con un traumatismo encefalocraneano con compromiso de fosa anterior, ¿qué lóbulo se ha afectado principalmente? Frontal. ¿Estamos de acuerdo? Frontal. ¿Ya, chicos? Muy bien. ¿Qué más? La segunda fosa es la fosa Media. Es media en todo sentido, ¿ah? Es media en todo sentido. Es media en tamaño y es media en profundidad. ¿Me entender? Y en la fosa media, ¿quién se aloja? Lóbulos temporales. Los lóbulos temporales, que como siempre digo, son los lóbulos que guardan la memoria. Los que guardan la memoria remota. ¿Estamos de acuerdo? ¿Te acuerdas cuando estabas en colegio? Claro, esa memoria remota está en los lóbulos temporales. Y bien, les cuento algo. ¿Ustedes se acuerdan? Había un famoso boxeador que tenemos acá en Perú, un famoso que salía de los realities. ¿Cómo se llama? Jonathan Maicelo. Se enfrentó con un mexicano, con un ruso, y le quitaron todita la gana de ser boxeador. ¿Qué hicieron? Muy sencillo, mira. La mandíbula se articula justo debajo de la fosa media. La mandíbula se articula justo debajo de la fosa media. ¿Me puedo entender? Entonces, un trauma en la mandíbula, ¿correcto? Un trauma de la zona media y un trauma de la zona temporal y un trauma de la memoria. Acuerdo, el cráneo no existe. ¿Estamos de acuerdo? Un trauma en la mandíbula. Claro, te quiere matar. Rápidamente transmite, te remueve toda la fosa media. ¿Cómo quedó estamos diciendo cuando me dice no? Quedó privado con una tabla, ¿verdad? ¿Se acuerdan o no? El pata sabía que eso, la comida dijo en vez de pinta la ¿estamos de acuerdo? Y así quedó claro, entonces por eso que cuando sospechamos de fractura de fosa media, cuando el paciente viene con un traumatismo facial, y sobre todo los que andan en motocicletas, los que hacen exteriores, los que hacen en carro, por eso que chocan con un carro, ¡pum! ¿Saben? Si no tienen el casco de la protección, se van a caer, ¡pum! Con la misma vida, y ya, ¡carajo! Fractura de fosa media. ¿Se chica con cómo? Eso pasa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? Entonces ya saben, pueden fracturar tranquilamente la fosa. ¿Estamos claros? Muy bien. Entonces ya saben. Luego tenemos acá la fosa Posterior. es la más grande, Sí. la más Profunda. profunda. ¿Y quién se aloja ahí? El tentorial cerebral. Muy bien. Bueno, Está dividido por el tentorio. no está dividido. El tentorio está encima. La fosa posterior, ahí se alojan el tronco encefálico y el cerebro. En el tercio anterior está el tronco encefálico y en los 2 tercios posteriores está el cerebro. ¿Me dejo entender? O sea, si agarro solamente fosa posterior, digo tercio anterior está el tronco encefálico, tercio anterior el cerebro. ¿Estamos de acuerdo? Pero por una fase. Entonces, ahí no me van a decir los lóbulos occipitales del cerebro, no. Porque los lóbulos occipitales están encima del cerebelo y están separados del cerebelo por el tentorio. Claro. Correcto. ¿Se entiende? Entonces, ¿se entendió? Por lo tanto, un trauma de fosa posterior afecta, es casi de pronóstico malo, va siempre con la muerte y mucho de un porcentaje altísimo de fatalidad. ¿Por qué? Porque compromete el tronco encefálico. Las funciones vitales. Especialmente el bulbo y la protuberancia. Que ya van a aprender cuando vamos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso es fundamental. ¿Ya? Entender la actividad de esto. ¿Correcto? Porque ya alguien tengo qué bonito se le parece, qué bonito se le parece. Bien, pero a ver, pregunta básica. En la fosa anterior,
¿Qué huesos la forman? Etmoides y Etmoides y frontal. Frontal. Y un poquito de etmoides, senoides. Y un poco de esfenoides. Un poquito de Senoides. una receta. Un par de cucharaditas. Un par de. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ya. Frontal, etmoide y efenoide. ¿Está bien? Frontal, etmoide y efenoide. ¿Estamos de acuerdo? Ya. ¿Cómo se llaman estas partes? Hay que ser específico. ¿Cómo se llama esta porción del frontal? Eminencias mamilares, impresiones No, digitales del esos cerebro. son los detalles, pero ¿cómo se llama esta porción del frontal? Porción supraorbital. Supraorbital. ¿Por qué? Lo que es encima del. Forma el techo de las cavidades. De hecho, si le preguntan, ¿cómo se llama este pasito escolar del año 50? Yo le he dicho a las 9 de la mañana. Concurso escolar. Correcto. Siempre ganan cansados. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿está claro? Entonces, siempre preguntan eso. Es un clásico del clásico, señora, esta pregunta. Hueso que conforma el techo de la cavidad orbital. Clásico. ¿Ya? Con una alternativa que pone por ahí ponen frontal, la frontal es esta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Como dice el Leñón. ¿Estamos claros? Entonces, porción supra, no puede fallar, ¿ah? Porción supra, es un clásico. Por eso cuando hay TEC con hinchación del globo ocular, pulsa si sale de ser microencefalografía. ¿Qué piensas? Está filtrando, ¿me dejo entender? Está filtrando, ¿me dejo entender? ¿Cómo se llama? Porción supraorbitaria. Como el chino si se acuerdan el toque. Porción supraorbitaria. ¿Cómo se llama esto que está en el centro? ¿Qué es esto? ¿Qué hueso es? Etmoides. Perdón. Acá están las porciones supraorbitarias, en el frontal, y en el centro acá hay una crestita, la cresta Galia. Muy bien, nada más. Ahora, acá está el etmoides. Pero el etmoides, yo siempre digo, el etmoides es el hueso que se va de viaje. Yo le digo así. ¿Por qué? Porque el etmoides parece un elemento así que está con sus dos maletas, por lo que está. Es un elemento que está con sus dos maletas. Los dos cuerpos del etmoides, ¿no? Y está así. ¿Me dejo entender? Entonces, este es el etmoides visto desde arriba, nada más. Bien, ¿cómo se llama esta lámina vertical que está acá? Cresta Gali. Claro, un anatomista que tenía su corral, ¿no? Dijo, mira, pues en la cresta de mi gallo, ¿cómo pone cresta de gallo? Pero maestro, así no pueden ir los niños. Allá, ponle apófisis cresta gallo. ¿Cómo se llama? Cresta gallo, ¿sí? Cresta de gallo. Pero más bonito cresta gallo. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Una pregunta, ¿para qué sirven la cresta frontal y la cresta gallo? Ahí se inserta también la hoz del cerebro. ¿Qué es la hoz del cerebro? Es un pliegue del glamario. La cresta frontal y la cresta Gali sirven para inserción de la hoz del cerebro. La hoz del cerebro, dicho sea de paso, no es una estructura del cerebro. Deberían llamarle la hoz dural, ¿no? La hoz dural o la hoz meningia, deberían llamarle así. Sin embargo, los libros de la hoz del cerebro. Fal cerebro también dice en latín, pero es un pliegue del glamario. ¿No? ¿Estamos de acuerdo? Va a decir esto. Ya, la cresta Gali está en porción vertical. ¿Me dejas entender? Y en porción horizontal, ¿cómo se llama eso? Lámina cribosa. La lámina cribosa. ¿Qué son cribas? Como con agujeros. Poros, orificios, perforaciones, huequitos. La lámina cribosa. ¿Va a decir? El olfatorio. Miren, ustedes vienen de llevar miembro superior y cuello, ¿no? ¿Verdad? Ustedes han visto los nervios del miembro superior, parecen cordones. La mayoría de nervios periféricos tienen ese aspecto, parecen cordones, pero los pares craneales son diferentes, los nervios craneales son distintos. El primer nervio craneal tiene aspecto de un cepillo, así de claro, tiene aspecto de un cepillo, ¿me dejo entender? Con un mango arriba, es como un mango horizontal, y son las cerdas, es un cepillo, ¿me dejo entender? Ya, el nervio son las cerdas.
las fibras que están atravesando la lámina, ese es el nervio. Lo que está arriba, eso no es. Eso se llama el bulbo olfatorio, que ya la doctora Luisa le va a enseñar cuando hable de las reservas primitivas del cerebro, que es el cerebro olfatorio. Dejo entender el riñencéfalo, ¿no? Que eso es más predominante en los animales inferiores. Dejo entender ¿estamos de acuerdo? Entonces, ¿se entiende? Eso es el bulbo olfatorio, es una porción del cerebro. Eso no es el nervio olfatorio. El nervio olfatorio son las fibras verticales que están atravesando el órgano de ¿correcto? Seguramente les han dicho la noche, he hecho la prueba cerebral esa todos. Sí. No, está bien. O sea, confío de que diga, está bien. ¿Estamos claros? Entonces, por ejemplo, si hubiera un TEC, un traumatismo craneoencefálico, con fractura de lámina fibosa, ¿qué causaría, doctorcito? ¿Qué causaría una fractura de la lámina fibosa? No sé. ¿Qué causaría? Que se lesione qué nervio. El olfatorio. Y si se lesiona el nervio olfatorio, ¿para qué sirve? Para percibir los olores. Y alguna pregunta tiene, ¿para qué sirve el nervio oftálmico? ¿Para qué sirve el nervio oftálmico? Oftalmo, ¿qué te dice? ¿Ah? Para visión. No sirve para visión. El nervio oftálmico no sirve para visión. Ese es el nervio óptico. Pues digo, no den las cosas por sentadas. En la medicina hay que ser prudente. En la medicina hay que ser prudente. Yo suelo ser bastante coloquial para hablar, ¿correcto? Pero sé perfectamente la verdad. Tengo 100 años enseñando. No me arreglo nada. Entonces, ¿cómo se llama? Sé perfectamente por qué me voy. O sea, jugando todo, pero hay cosas que son muy puntuales y que quiero que tomen con la señora respetada. ¿Estamos de acuerdo? Y entre todos nosotros, entre todos los compañeros, todos nos tenemos respeto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, soy el nervio olfatorio. No, las cosas. Bueno, el nervio olfatorio sí es el que percibe los olores. Esa es la función del primer par craniano. ¿Correcto? Del primer par craniano. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene un traumatismo en la fosa anterior, que tiene fractura de lámina fibosa o torcida, y una fractura de lámina fibosa, va a tener lesión de nervio olfatorio. ¿Y cuál sería la secuela? Pérdida del olfato. Díganlo más, con confianza. Pérdida del olfato. Porque acá lo que yo quiero también, chicos, una cosa, así como lo dije al inicio, la educación nos va a llevar adelante, creo. Estudio, métanse a estudiar. Nos va a llevar a permitir, van a lograr lo que quieren. Miren, estamos prestigio. Donde vaya más de pero hay otra cosita en la que San Martín no se falta. Se está viendo levanten su autoestima, su seguridad en sí mismos, crean en sí mismos. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Crean, acostúmbrense a expresarse, con toda la confianza. Acá estamos entre amigos. ¿Ya? De nada me sirve un chico que tiene delito, no sabe qué hacer. Porque se han metido en una carrera que atiende personas. Y personas en su momento desesperadas. Y que viene familia, doctor, ¿qué cosa tiene mi familia? ¿Qué cosa tiene? Doctor, no me dice cosas de frente, te pide explicaciones. Si trabajas en un buen sitio, evidentemente te van a la gente que no es gente con cierto nivel económico. Ya de frente vienen hasta con abogados. Así como estás estudiando ahorita medicina, en la facultad hay mucha gente que está estudiando para meterte prisión. Así de claro. Aquí la facultad de No te metas al revés. ¿Estamos de acuerdo? Así de claro. Una de las mayor cantidad de denuncias que hay en los Estados Unidos, por ejemplo, contra los médicos, es por falta de comunicación, relación médico-paciente. Entonces, chicos, despercúdanse. Háblale, carajo, así como cuando terminas con Dios. Así habla. Así habla.
Aquí poco a poco, soltando. Con confianza. Acá estamos. Oye, ¿tienes yo nací sabiendo? Sí. Sí. Reencarnó, ¿no? Reencarnó. Todos nos hemos ido soltando. Estaba en el coma ahí, no ni hablar. Poco a poco ya me iba soltando. Entonces ya saben, chicos, por favor, con confianza. Acá estamos entre amigos, así que el pobre de hacer que se pobre nos troleo en 2 segundos, ¿no? Cuidado que se mofen o se burlen de algún compañero. Entonces, ¿está claro? Muy bien, no se olviden. Perfecto, chicos. Entonces, ya, la lámina clivosa, les decía, pues el fractura de lámina clivosa, naturalmente, como digo yo, pues se va a mover el cerebro. Entonces se va a mover el primer nervio craneal y va a haber pérdida de la percepción olfatoria. En términos clínicos, ¿cómo se llama eso? Eso se llama anosmia. Anosmia. Pérdida de la percepción olfatoria. El COVID. ¿Correcto? No, también el COVID. ¿Entiende o no? Entonces dice, paciente divino con traumatismo cefalocraniano, con fractura fosa anterior, tiene anosmia. Ah, tiene anosmia por lesión de lámina clivosa. ¿Correcto? Uy, ¿qué fue? Creemos, ¿no? Había que ver con qué forma. Lo echamos acá. ¿Ya se entendió? Sí. Muy bien, ya está. Y miren, tiene una forma acá, como dijeron acá, un poquito de esfenoide, ¿no? Ya. ¿Cómo se llama toda esta porción central del esfenoide? ¿Cómo se llama? No, todo Cuerpo. el cuerpo. Pero la porción del cuerpo que está formando la fosa anterior se llama yugo. Sí, pero ese se ve igual. ¿Cuál es la importancia del yugo? ¿Me quedas más? ¿Cuál es la ¿Qué importancia? más? ¿Sigas, no? No. ¿Me quedas más? No, por debajo. El yugo del esfenoide es la porción del cuerpo que está formando la fosa anterior, ¿correcto? Ya. ¿Cuál es la importancia? Que adentro, si yo hago un hueco, dentro del yugo está el seno paranasal. El seno. ¿Qué hueso estamos? El seno esfenoide. Ah, ya. Pues, el seno esfenoidal, pero tú usas la lógica. Seno esfenoidal, que es un seno paranasal. O sea, debajo del yugo está el seno esfenoidal. ¿Estamos de acuerdo? O sea, con lo cual les trato de decir que el cuerpo del esfenoide es macizo, no es. Es hueco. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué teníamos la cabeza vuelta? Bien, el yugo. Y a los costados del yugo se proyectan acá estas 12 líneas. ¿Cómo se llaman? Alas menores. Las Alas alas menores. menores. Las alas menores. Y ahí se acaba la fosa anterior. No hay más. ¿Correcto? A esto que tú decías, eminencias mandilares, fosas digital, después simplemente impresiones cerebrales. Ah, ya. ¿No? Muy bien. Fosa media. La fosa media. Esfenoides temporales, por ejemplo. Okay. No, es así, es un clásico. Cuando empieza cabeza y negro, el mundo se enfrenta. Arruga. Fosa media. Fosa media. A ver. Esfenoides. Ya, en el centro que vemos, el cuerpo del esfenoide. No, ese. ¿Correcto? Sí. En el cuerpo vemos el seno esfenoide. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ya, a los costados que vemos. Era la mayor. Las alas mayores. Sí. Las alas mayores. Y atrás que vemos. Temporal. La porción El temporal. Ah, ¿cómo se llama esta porción del temporal? Petroso. Que tiene Petroso, aspecto de una porción piedra, petrosa, ¿vale? porción petrosa. Sí, claro, tiene aspecto de una piedra y especialmente de esas formaciones rocosas que hay en las playas, ¿no? Sí, sí. Ah, Que sí. se llaman peñascos. Y le dice un nombre, ¿no? Peñasco o porción petrosa. Sí. ¿Correcto? ¿Qué forma tiene? Piramidal. Tiene forma de una pirámide charita. Pero miren, pongo de cabeza así. Son los peñascos, las porciones petrosas están orientadas hacia adentro, ligeramente hacia arriba y hacia adelante. ¿Estamos de acuerdo? Medial superior y anterior. Medial superior y anterior. ¿Estamos de acuerdo o no? Así mismo. Entonces,
Este es su borde superior. Este es el borde superior del peñasco. ¿Me dejo entender? El borde superior. Esta será su cara anterior. Su cara anterior, que pertenece a la fosa media. Pero también tiene su cara posterior que mira hacia la fosa posterior. ¿Me dejo entender? Y acá tiene su vértice. Su vértice. ¿Sí o no? ¿Pero claro? Muy bien. Entonces, muy bien. Ya saben. Y esta porción del temporal está mal pintado, yo he pintado más arriba. Esta porción del temporal, ¿cómo se llama? Porción escamosa. La escama, simplemente. La escama del temporal. ¿Por qué le llaman la escama? La razón. Parece una escama. Ya. Uno, por la forma de la... O sea, a diferencia del resto de suturas, las demás suturas están unidas, parecen dientes de cierre, son aserradas. Son aserradas, ¿me dejo entender? Son aserradas. En cambio, el temporal con el parietal, acá no está, el temporal con el parietal se sobreponen así como borde de escama. O sea, uno por sus bordes y dos por la delgadez del hueso. La escama del temporal es la porción más delgada del cráneo. Ojo. ¿Estamos de acuerdo? Hoy siempre son peligrosos los golpes en la zona lateral. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? ¿Quedó claro? Son los puntos débiles de la cabeza. ¿Los entendieron? Entonces, miren, ¿tiene forma la fosa media? Lo forma el efenoides, cuerpo a las mayores. Lo forma la porción petrosa o peñasco y las escamas del temporal. ¿Estamos de acuerdo? Ya, una vez que lo has visto así, siempre yo siempre digo, anda de lo panorámico a lo específico. Anda de la visión general a la visión clínica. Perfecto. Ahora sí empezamos con el cuerpo del efenoide. Acá está el tubo, ya no se conoce. Detrás del tubo acá hay un surco, ¿no? Sí. Surco del quiasma óptico. Para el quiasma óptico. Ya más adelante lo voy a explicar. En neuro vamos a ver lo que es el quiasma óptico, pero vayan sabiendo que el quiasma óptico es el punto donde los dos nervios ópticos, que son los nervios que captan la visión, ¿correcto? Los nervios ópticos cruzan parte de sus fibras. No todas, pero cruzan parte de sus fibras. ¿Me dejo entender? Los nervios, es decir, parte de la información visual de este ojo va a ir al otro lado. Y viceversa. ¿Y dónde es ese sitio de cruce? En el famoso quiasma. Quiasma con Q viene del griego chiasma, con che, chiasma, que significa en forma de letra chi. Ya hace un rato hemos hablado del alfabeto griego, que también tiene 29 caracteres igual que el alfabeto hispánico. ¿Cómo es la letra chi? La chi es una X pero curva, encurvadita. La famosa chi. ¿Ya? La chi es una X, ¿correcto? Entonces, los antiguos anatómicos dijeron que esto tiene, cruzándose así, dijeron, parece una X. Entonces, en forma de chi, chiasma, y de ahí se castellanizó a quiasma. ¿Me dejo entender? Entonces, perfecto. Ahí está. Este es el surco para el quiasma óptico. Y a los lados del surco están los agujeros ópticos, por donde precisamente están entrando los nervios ópticos. Están entrando los nervios ópticos que traen la información visual. Los nervios ópticos son el segundo par craneal. El olfatorio era el primero, ¿no? Los nervios ópticos son el segundo par craneal. Pero por estos agujeros entran los nervios ópticos, pero también por ahí, ¿quién sabe? La arteria oftálmica. La arteria oftálmica. O sea, por este agujero está entrando el nervio óptico que trae la información visual del ojo, pero por ese mismo agujero está saliendo la arteria oftálmica yendo a irrigar al ojo. ¿Me dejo entender? Yendo a irrigar al ojo. La arteria oftálmica es la primera rama intracraneal de la carótida interna. Y cuando digo carótida interna, ¿qué significa? Que están haciendo dentro del cráneo. Eso significa carótida interna, que está dentro del cráneo. Ustedes en cuello deben haber visto la carótida externa. La interna es la que se mete al cráneo. La primera rama intracraneal de carótida interna, doctores, es la arteria oftálmica. ¿Me dejo entender? Entonces, la carótida interna oftálmica nace dentro del cráneo y sale del cráneo por la
por el agujero óptico para indicar al ojo y sus amigos, que todo lo que rodea al ojo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? Ya está. Entonces, surco periquiasma, agujero óptico, entonces entra el nervio óptico, y digo que entra porque trae información visual y sale la arteria. O sea, digo que sale porque está indicado. Se origina creo que. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Sí. Una consulta, y si en el quiasma óptico el entrelazamiento fuera total, ¿cómo estaría el paciente? O sea, ¿cuál sería la definición del paciente? No, es que para eso tengo que explicarte primero qué tipo de fibras cruzan. Acá solamente por ahora, eso lo vamos a ver en neuro. En neuro lo vamos a ver con seguridad. Pero por ahora vayan sabiendo qué cosa es el quiasma óptico. Es un sitio donde los dos nervios ópticos cruzan parte de sus fibras. El cruce es parcial, no es total. Está bien, ahora con tu pregunta, pero digamos que tendría que tener más detalle. Muy bien, ¿se entendió? Y detrás del surco periquiasma vamos a tener acá la famosa fosa hipofisiaria, ¿no? La fosa hipofisiaria, o también la famosa silla turca, ¿no? La cornita hincha de la novela turca, ¿no? La silla turca, ¿no? Y antes de la silla turca, ¿existe un tubérculo pituitario o no? Sí, hay el tubérculo preselar, sí. Hay una serie de detalles, o sea, lo que pasa es que hay autores que a la silla turca le ponen varios componentes. Sí. Consideran que la fosa hipofisiaria es parte de la silla turca, también ponen el tubérculo preselar, el dorso celar, las crinoides, o sea, todo eso le llaman silla turca, todo el conjunto. Pero no se estresen la vida, no se compliquen. Así de manera más sencilla, decimos nada más, fosa hipofisiaria y silla turca. ¿Correcto? Ahí se aloja aquí. La glándula hipófisis. La glándula, la glándula maestra, ¿no? La que la hace. La glándula maestra del sistema endocrino, la que coordina el sistema endocrino, ¿verdad? La hipófisis. Y no se olviden nunca, esto también, te fijas, eso preguntábamos porque yo sé antes de la clase de encéfalo. No se olviden nunca la cercanía que hay entre el surco periquiasma y la silla turca. O sea, la cercanía que va a haber entre el quiasma y la glándula hipófisis. Porque en personas que desarrollan alguna tumoración o les crece la glándula hipófisis, la primera estructura a la que va a afectar es al quiasma óptico. Y va a causar un problema de tipo visual. ¿Ya? Les voy adelantando. Se le van cerrando los campos visuales. Se le van cerrando los campos visuales. O sea, tiene alteraciones, paciente con alteraciones endocrinas, como secreción láctea, y con alteración en campo visual, y ya estamos pensando en tumor de glándula hipófisis. ¿Estamos de acuerdo? Ya estamos pensando en tumor de glándula hipófisis. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Las cosas no son difíciles cuando uno entiende la anatomía elemental. ¿Ya? Ahora, a los costados vamos a tener, bueno, acá lamentablemente ya no hay, porque esto parece que lo han raspado, pero están las apófisis clinoides, ¿no? Acá están. Sí, acá están las anteriores, muy bonitas. Las apófisis clinoides anteriores, ¿ven? Ahí se ven. Y también hay posteriores que son más chiquitas. Y a veces hay medias. Acá en el medio, ¿no? Pero no, son raras. Estas son las apófisis clinoides. Las apófisis clinoides. Anteriores, también suelen haber posteriores y a veces hay medias. ¿Para qué sirve? Las apófisis clinoides sirven para la inserción de lo que se llama el diafragma celar. Celar con S y doble L es referente a la silla turca. Diafragma celar. ¿Correcto? Sellar es referente a la silla. Lo que pasa es que la dura madre le forma un techo a la silla turca. Le forma un techo que separa la hipófisis del cerebro. Pero ustedes saben que la hipófisis está unida al hipotálamo por un tallo. Entonces, este diafragma tiene que tener un hueco. Tiene que tener un hueco por donde pasa. ¿Correcto? Ese es el foramen infundibular. ¿Me dejo entender? El foramen infundibular. ¿Estamos de acuerdo? Por ahí pasa el tallo de hipófisis. Ese es el famoso, o sea, el techo de la silla turca lo forma una membrana de dura madre que se llama el diafragma celar. ¿Quedó claro? Y ese diafragma celar se engancha en las 4 clinoides. ¿Estamos de acuerdo? Muy sencillo, nada más.
Perfecto. Y pasamos a los costados. ¿Qué encontramos a los lados? Ya los famosos huequitos que todo el mundo conoce. ¿Cómo se llama este hueco? La hendidura esfenoidal. Muy bien. La hendidura esfenoidal. Este que está detrás. Redondo mayor. Ahora se le llama redondo nada más. Agujero redondo nada más. Foramen rotundo, dicen los gringos. Foramen rotundo. ¿Estamos de acuerdo? Agujero redondo. O clásicamente llamado redondo mayor. ¿Cuál sigue? Oval. Agujero oval. Ahí está, agujero oval. ¿Correcto? Agujero oval. Y más atrás, Agujero espinoso. el agujero espinoso. Otrora, redondo menor. Redondo menor. Entonces, en ese orden, ¿no? De adelante para atrás. Formando una letra C cóncava hacia afuera. ¿Correcto? Hendidura esfenoidal. O llamada ahora, la hendidura esfenoidal se llama ahora fisura orbitaria superior. Fisura orbitaria superior. Esa es la hendidura esfenoidal. O fisura orbitaria superior. Luego tenemos el agujero redondo, clásicamente llamado redondo mayor. El agujero oval, que no ha cambiado de nombre, desde hace 100 años le llamamos oval. Y el agujero espinoso, que antes se llamaba redondo menor. ¿Estamos de acuerdo? Ya. ¿A qué sirve cada uno? Veamos. La hendidura esfenoidal, llamada también ahora fisura orbitaria superior. ¿Qué elementos pasan por ahí? Ah, mira, qué interesante tu respuesta. Te felicito sin duda alguna por la intervención, pero acá aprovecho para afinar. Ustedes son demasiado inteligentes y por eso con ustedes tengo que afinar. ¿Correcto? Tú me dices el tercer par, ¿verdad? ¿Qué significa par? O sea que los dos nervios terceros pasan por acá. Ahí va mi mensaje. Mi mensaje va, acostúmbrense mejor a decir nervio craneal que decir par. ¿Correcto? Acostúmbrense a decir mejor nervio que decir par. Obviamente son pares. Ustedes saben desde kinder que tenemos 12 pares craneales, ¿verdad? ¿Saben? Axiomáticos y viscerales. ¿Verdad? Salen de la universitaria, ¿estamos de acuerdo? Ya antes de nacer, o sea, desde antes de entrar a la universidad. ¿Estamos de acuerdo? Ustedes saben desde kinder que tenemos 12 pares, ya sabemos que son pares. ¿Me dejo entender? Pero acostumbren a decir nervios, ¿correcto? ¿Y saben por qué? Porque tanto la gente se acostumbra a decir pares que este error se lleva incluso al campo clínico. Muchas veces hemos tenido pacientes que vienen con un traumatismo craneal y vienen con un ojo totalmente oftalmopléjico. Entonces, sí, perfecto. Doctor, tiene lesión del tercer par derecho. ¿Qué ha dicho? Tercer par. Así tiene tercer par derecho. No, somos familias. Es fatigado, no, falta afinarlo. Y si viene a una universidad, pues que no es San Marcos, se ve que también me quedo padre. ¿Estamos de acuerdo? Tercer par derecho. O sea, ¿cuántos pares terceros tenemos? No, pero todo, no es un izquierdo. A ver, si son 4 nervios. Ándate a estudiar. Así es, no, o sea, pues se dan cuenta. A veces que uno dice, ¿qué ocurre? Que luego, así lo escriben en la historia clínica. Y la historia clínica es un documento legal. Es un documento legal. No se puede ir luego a juicio. Si es que la familia no está conforme, se denuncia, vamos con toda la clínica a juicio. ¿Correcto? Y el fiscal te mete un rollazo de palabras. Entonces tú simplemente también con tus términos te defiendes. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por eso. Entonces mejor decir, ¿vamos mejor? Muy bien. ¿Han entendido el mensaje? Sí. Ya. Bueno, ahora sí. ¿Quién pasa por la hendidura esfenoidal? Muy bien, o sea, pasan 4 nervios. Y 2 veces. Tercero, cuarto, quinto 1, sexto. sexto. ¿Cómo se llama el tercer nervio? Oculomotor. Oculomotor, o también motor ocular común. El cuarto, ¿cómo se llama? Troclearo patético. Troclearo patético. El quinto, ¿cómo se llama? Trigémino. El quinto se llama trigémino. ¿Qué significa trigémino? Los 3 gemelos. Gémino en latín con G es gemelo. Los 3 gemelos. ¿Me puede entender? Los 3 gemelos. Porque clásicamente consideraban que el trigémino tiene 3 famosas ramas. Que le llaman quinto, otro concepto, otro detalle.
Los nervios craneales se nombran en números romanos. ¿Estamos de acuerdo? Apréndanse del 1 al 2 en romano. ¿Estamos de acuerdo? Pero cuando uno la quinto 1, sí pone V, guión, y pone un 1 arábigo, un 1 común, como el que usamos. O quinto 2 y quinto 1, quinto 2, quinto 3. ¿Estamos de acuerdo? ¿El quinto 1 cómo se llama? Rama oftálmica. La rama oftálmica. El quinto 2, Rama maxilar. rama maxilar o maxilar superior. El quinto 3, Rama mandibular. o maxilar inferior. Ahora ya sabe dónde viene la rama oftálmica. Es el quinto 1. ¿Y por qué se llamará oftálmico? ¿Tendrá algo que ver con el ojo? Sí, es el nervio que da sensibilidad al ojo. No visión, sino que, por ejemplo, si te entra un cuerpo extraño, te duele. ¿Sí? Esa sensibilidad que tiene el ojo, la córnea, la esclera, la sensibilidad del ojo, es la rama oftálmica del quinto. ¿Me dejo entender? No es visión. ¿Estamos de acuerdo? Y ya vamos a tener un datito más. ¿Está claro? Entonces, eso es lo importante. Quinto 1, rama oftálmica. Quinto 2, rama maxilar. Quinto 3, rama mandibular o maxilar inferior. ¿Cuántas ramas tiene el trigémino? 4. 4. Esta es una pregunta que dice los R1 en neurología. ¿Cuántas ramas tiene el trigémino? 3. 4. ¿Cuál es la cuarta? Lo que pasa es que se llamaba así porque así se descubrió. Pero la cuarta rama es la rama motora. Es la rama motora, que es independiente de las... Cuando uno dice quinto 1, quinto 2 y quinto 3, son ramas, los 3 nacen como ramas puramente sensitivas. ¿Ya? Sensitivas, los 3. Ojo, cuando hablo de sensibilidad, cuando uso el término sensitivo, me estoy refiriendo a sensibilidad general. ¿Qué cosa es eso? Tacto, dolor, temperatura. ¿Me dejo entender o no? Si tú te muerdes la lengua, ¿te duele o no? Sí. Por supuesto. Si tú pones un pedazo de hielo, masticas un pedazo de hielo y lo pones en la lengua, ¿va a doler o no? Sí. O, perdón, vas a sentir frío, ¿sí o no? Vas a sentir la temperatura. ¿Me dejo entender? ¿Eso es percepción gustativa? Eso no es percepción gustativa. Eso es sensibilidad general. Habrá un nervio que te permita captar el dolor, la temperatura, el tacto en la lengua, pero hay otro nervio que te permite captar los sabores. ¿Me dejo entender o no? La función de tacto, dolor, temperatura es lo que llamamos sensibilidad general o simplemente función sensitiva. ¿Me dejo entender o no? Pero cuando yo me quiera referir a un órgano del sentido especial, por ejemplo, olores, olfato, visión, ¿correcto? Gusto, audición, ahí no digo sensitivo, ahí digo sensorial. ¿Me dejo entender? Ese es el término que usamos en la nómina hispana, por si acaso. En la nómina hispana, de México hasta Chile, usamos esa terminología. Lo que pasa es que ustedes van a encontrarse con libros como el Richard Snell, el anatomía funcional, o libros que son de la nómina sajona y que parece que los han traducido por Google. O sea, literal. Y los puede llevar a confusión. Para eso les enseñamos. Para esclarecerles las cosas. Ellos dicen somatosensorial, dicen a todo. Es otra nomenclatura. Nosotros hacemos la diferencia. Tacto, dolor, temperatura, sensibilidad general. Y a eso le decimos sensitivo. ¿Correcto? Olfacción, visión, audición, gusto. Eso es sensibilidad especial. Y a eso le decimos sensorial. ¿Estamos de acuerdo? Por eso cuando digo quinto 1, quinto 2, quinto 3, son ramas sensitivas. No digo sensoriales. Digo sensitivas. Por ejemplo, sensibilidad del ojo. Sensibilidad del ojo no estoy diciendo percepción de la visión, no. Estoy diciendo que si algo me toca el ojo me va a doler. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, así es. Quinto 1, rama oftálmica, quinto 2, quinto 3. Pero aparte el quinto, dijimos que tiene una rama motora que es independiente. Lo que pasa es que esa rama motora después se va a juntar después al quinto 3 y lo va a transformar en un nervio mixto. ¿Me dejo entender? Pero el quinto 3 no nace como un nervio mixto. Demuéstrenme lo contrario, como lo dicen en toda la bibliografía.
El quinto 3 no nace como un nervio sensitivo. Lo que pasa es que la cuarta rama del trigémino, que es la rama motora, después se le une. ¿Correcto? Y lo van a transformar en eso. Eso lo van a ver con el doctor Santos Correa en la clase de regiones profundas, en fosa cigomática y nervio palatino. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, esa clase puede ser lunes, debe ser. Estamos de acuerdo. Entonces, ¿quedó claro? Entonces, con esa idea, por acá hemos dicho que pasa el tercero, el cuarto, el quinto 1, que es la rama táctica del trigémino, ¿correcto? Y el sexto nervio. ¿Cómo se llama el sexto nervio? Abducens o motor ocular externo. Motor ocular externo. ¿Correcto? ¿Se entiende? ¿Usted es villarrealina? Estoy viendo mal. Ahí viene visita. No, suele pasar esos efectos uno causa. A veces viene y se dice bien escucharlo. Puse tu mandíbula entonces. Ya está, ¿para qué le robas el mandíbula a tu hermano? Ya está claro. ¿Se entendió? Muy bien. ¿Ya? Entonces, pero pasan 4 nervios. ¿Y qué más pasa? Y la vena oftálmica anterior y posterior. Las venas oftálmicas, superior e inferior. Las venas oftálmicas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, mira, esta pregunta de los preparativos para el enano que hacemos. Yo soy una institución para el paciente que viene con traumatismo craneal. Al examen, oftalmoplejía, o sea, no mueve el ojo para nada. Porque el tercero, cuarto y sexto se encargan de los movimientos del ojo. Son los nervios motores del ojo. El tercero, cuarto y sexto son los nervios motores del ojo. ¿Se entiende? ¿Está claro? Tercero, cuarto y sexto, ¿se entiende? Ya, el quinto 1 es el quinto 1 es el oftálmico de función sensitiva. Ya. No. El tercero, cuarto y sexto son los motores del ojo. ¿Cómo se llama el tercero? Oculomotor. Motor ocular común. El sexto se llama motor ocular externo. Tercero, cuarto y sexto son motores. El quinto 1 es sensitivo. ¿Correcto? Ya, y las venas oftálmicas. Entonces, en un paciente, por ejemplo, que tú recibes en emergencia, el paciente inconsciente, ¿correcto? O de pronto está medio confuso, medio así, ¿no? Reacciona un poco. Y tú ves que un ojo no lo mueve para nada. El otro ojo sí lo mueve. Mira para acá, para allá, nos están mirando todos. Pero este ojo, un ojo no lo mueve. Cuando un ojo no se mueve para nada es oftalmoplejía. Está oftalmopléjico. ¿Correcto? Está oftalmopléjico el paciente. ¿Qué más? Estimula el reflejo corneal. Chapas un algodoncito y tocas el ojo. ¿Siente? Nada. Ni pestañea. No hay sensibilidad. Está afectado tercero, cuarto, sexto, está afectado quinto 1. Y encima, todo el ojo tiene hinchado así. Está hinchado. ¿Por qué? Por alteración de flujo venoso. ¿Me entendieron o no? ¿Dónde está la lesión, doctores? ¿Dónde está la lesión? Hablen. ¿Estamos de acuerdo? Es de cuando el paciente exacto. Traigan al radiólogo. Radiografía de cráneo con incidencia de frente. Radiografía, pum, sale la placa, ya perfecto, llamen al neurocirujano, ya que reparativo. ¿Estamos de acuerdo? Y lo actuamos rápido. Empieza a actuar rápido. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el objetivo de la emergencia. ¿Ya? ¿Me han entendido o no? Ya está, perfecto. Esa es la famosa hendidura efenoidal. Luego el agujero redondo, o clásicamente llamado redondo mayor, ¿correcto? A ver si, ¿quién pasa por ahí? Quinto 2. El quinto 2, la rama maxilar del trigémino, que también es sensitiva. Nada más, ¿no? Nada más. Por el oval. Quinto 3. Por el oval pasan 2 y hasta, a veces 3 estructuras. Pasa el quinto 3. Bueno, se lo voy a explicar así. Pasa el quinto 3 y junto con el quinto 3 la rama motora del trigémino. Lo que pasa es que el quinto 3 y la rama motora del trigémino se juntan después de salir del cráneo. No se juntan dentro del cráneo.
Ya les he dicho que la rama motora se va a juntar al quinto 3. ¿Me dejo entender? Y lo va a transformar en mixto. ¿Estamos de acuerdo? Pero esa unión ocurre justo después de salir por el agujero bajo. Entonces esa unión es extracanal. ¿Se entendió o no? ¿Está claro? Quinto 3. Ya. Entonces va a salir el quinto 3, va a salir la rama motora, que va a juntarse con el quinto 3. ¿Estamos de acuerdo? Ya. ¿Quién más? Por esta, y sale, ¿no? Por este agujero entra una arteria. Meningia menor. Muy bien, doctor. Meningia menor. Arteria meningia menor. Algunos le llaman también, pueden encontrar en algunos libros con el nombre de meningia accesoria. Meningia accesoria. ¿Ya? Entra al cráneo. ¿Ya? Entra al cráneo. Y por este agujero también, a veces, bueno, en la mayoría de las veces, valgan verdades, en la mayoría de las veces por este agujero sale un nervio, el nervio petroso menor. Por este agujero sale la mayoría de las veces, no siempre, pero en un buen porcentaje, me atrevería a decir 80%, sale el nervio petroso menor. ¿Ya? ¿Qué rama quiere? Del facial. No, es el mayor. Es el mayor. El petroso menor es del noveno. Es rama del noveno. ¿Cómo se llama el noveno? Los ofario. ¿Va que sí? El petroso menor es un nervio que trae información parasimpática. Parasimpática, secretora salival. Esa es la función del petroso menor. Es un nervio parasimpático que lleva información secretora salival. O sea, va a estimular la secreción de una glándula salival. ¿A cuál? A la glándula salival más grande que tenemos. La parótida. La parótida. Entonces, desde ya va sabiendo que la glándula salival más grande que tenemos es la parótida. Que su estímulo salival depende de un nervio craneal. ¿Cuál? El noveno, el glosofaringeo, por medio de una ramita que es el petroso menor. ¿Me han entendido? Algunos vas armando tu rompecabezas. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, nada más. Entonces, esos elementos pasan por este hueco. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Y luego tenemos el agujero espinoso. El agujero espinoso, o clásicamente llamado redondo menor. Este fue fundamental. Por este agujero, por este agujero pasa un elemento y a veces no siempre pasan dos elementos. Dos elementos, siempre, dos elementos. No estoy seguro que la mayoría no sabe el segundo. Dos elementos. Qué tranquilo, pero ustedes son desagradables. Tranquilos. Pues los agujeros espinosos pasan dos elementos. Uno, muy bien, ¿cuál es? La famosa arteria meningia media. Fundamental, eso no te puedes olvidar. Eso sí no te puedes olvidar. Te olvidas la meningia media, cambia carrera, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Si te olvidas la meningia media, cambia que estás acá, perdiendo el tiempo. ¿Estamos de acuerdo? El maestro, doctor Mesa, te va a preguntar con usted sobre el examen, algo de la meningia media. ¿Ya? La famosa meningia media, a ver, hablemos de ella. La meningia media, si estoy diciendo que entra al cráneo, ¿qué significa? Que nace afuera. Que nace afuera. ¿Es rama de quién? Es rama de una arteria que se llama la arteria maxilar. Maxilar, o también llamada maxilar interna. Lo que pasa es que no es maxilar externa, que simplemente decimos maxilar. En los libros ahora encuentran como arteria maxilar nada más. Pero también los maestros le suelen llamar maxilar interna, es lo mismo. O sea, ¿de dónde nace la meningia media? De la maxilar o maxilar interna. Y esta, a su vez, es rama de la carótida externa. Es rama terminal de la carótida. Pero si la meningia media es rama de la maxilar interna y esta de la carótida externa. ¿Estamos de acuerdo? Como nace fuera del cráneo, tiene que entrar. ¿Por dónde entra? Por el agujero espinoso. O redondo. ¿Correcto? Muy bien.
Es la principal arteria de las meninges. Es la arteria más frondosa. Se ramifica de una manera bastante generosa, por decirlo de alguna manera, sobre las meninges. ¿Me dejo entender? ¿Tiene un colorcito que me preste, por favor? Ya, ahí está, pues eso como parte de ya miren, cuando uno ve el agujero espinoso, ve que del agujero espinoso sale una ramificación, ¿se dan cuenta? Ajá, pero está muy bien, pero quiero verlo desde el agujero espinoso. ¿Ven que se ve una ramificación? Porque todo el mundo está acostumbrado a verlo acá. Acá se ve clarísimo. ¿Me dejo entender? Sale por la calle y le preguntas a un niño, ¿qué es eso? Dame la meninge mía. Todo el mundo sabe eso. Eso, por favor, es muy fácil. Pero, como para San Fernando. Mira, si yo veo el agujero espinoso, voy a ver que a partir de él se ven unos surcos acá. Esos son los surcos que dejan la impresión la meninge media. ¿Me dejo entender? O sea que la meninge media, por eso digo, ¿no? Tienes que, ¿cómo se llama? Tienes que ser como la meninge media. ¿Por qué? Deja de impresionar la prensa ya. ¿Estamos de acuerdo? Deja su impresión en el cráneo. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Entonces, mira, la meninge media, cuando entra al cráneo, y esto te va a preguntar el maestro Mesa, entonces, sí, ya yo en el futuro, yo lo que quiero. Hasta evidente que mire, cuando uno ve la meninge media, cuando la meninge media entra al cráneo, ¿qué es lo primero que hace? Se bifurca, se abren dos. Cuando la meninge media entra al cráneo, lo primero que hace es se abren dos, se bifurca. ¿Ya? ¿Cómo se llamarán esas ramas? Una está delante de la otra, ¿cómo se llama? Anterior y posterior. Rama anterior y posterior. Y este es un clásico de clase. Acá hay un famoso punto. Acá hay un famoso punto. Terium, ¿sí o no? Con P, terium. ¿Verdad? Que anatómicamente decimos la articulación fronto-parieto-temporoesfenoidal. Fronto, parieto, temporo, estamos de acuerdo, ustedes se confunden esa. Es el fronto, parieto, escápulo. Fronto, parieto, temporo, esfenoidal. Nada más. Claro. Peroneo. Estamos de acuerdo. El fronto, parieto, temporo, esfenoidal. ¿Se entendió o no? ¿Quién lo forma? El frontal, el parietal, la escama del temporal. ¿Y esto cómo se llama? Ala mayor. Muy bien, muy bien. Ala mayor del esfenoides. Entonces, esta articulación con forma de una H se llama terium, con P. Lo que la gente comúnmente conoce como la filación. 100 con S, ¿eh? 100 con C es un número, 100 con S. ¿Correcto? 100 con S. La 100. El terium. ¿Por qué es importante el terium? Porque este es el punto más delgadito de la bóveda craneal. Más delgado incluso que la misma escama. Este es el punto más delgado de la bóveda. Por eso que un trauma ahí es peligroso, por supuesto que es peligroso. ¿Y por qué? Porque si yo veo el terium, acá está el terium, ¿eh? Ahí está el terium, ¿eh? ¿Lo vemos o no? ¿Sí? Si yo volteo, justo por dentro está la rama anterior de la meninge media. La rama anterior de la meninge media. Contra de mostrar, ¿no? Como los profesores de matemáticas dicen, ¿no? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que matemáticas? Me enseñó aquí, explicado, Por aquí, doctor. Ahí ves la rama anterior de la meninge media y acá está el terium, ¿no? Aquí sí tu mano se puede, ¿no? ¿Ya se lo ven? Supongo, no sé. Acá está la H, el terium. ¿No? Ahí está la H.
Ahí está. Frontal, parietal, escama temporal, la mayor del efenoides. Este es el tema. Si te rompes acá, al otro lado, ¿qué arteria está? Es la rama anterior de la... Entonces, ¿se ha entendido? Entonces, ¿quién está bien del teño? Ya, ese es un clásico, ¿sabes? Pregunta todos los años, ¿no? Muy bien. Perfecto, ya está. Ahora, cuando uno va hacia arriba, claro, se ramifica y esto deja pues una impresión, ¿no? ¿Cómo se llama esta impresión? Tiene un nombre clásico. Impresión de la hoja de higuera. La hoja de higuera, la hoja de olivo, ¿no? ¿Y por qué tiene ese nombre? Porque parece una hoja de olivo. El arca no es. Sí. Es el episodio bíblico, pues, ¿no? Del diluvio universal, ¿no? Después de 40 noches, 40 días, 40 noches ya no estaba aburrido pues, de tanta agua, ¿no? Y una noche. Ya, ¿no? ¿A qué hora bajamos? Entonces, manda primero un cuervo, bro. Manda un cuervo, que nunca regresó por decirle que se ahogó, y le han hecho mala fama a los cuervos, ¿no? Y después otro día manda una paloma y regresa con una rama de olivo. Entonces algún anatomista quedó pues, impactado con esa historia y dijo, mira, esto parece la rama de olivo que trajo el pajarito de Noé. Entonces, ya queda. Es la impresión de muy religioso. ¿Estamos de acuerdo? Cuando un paciente sufre un traumatismo que tiene, especialmente un paciente joven, o un traumatismo que tiene, especialmente en la zona de la sien, o en la zona parietal, ¿correcto? En la zona parietal, obviamente se puede desgarrar la arteria meningia media. ¿Y qué tipo? Cuando se rompe la arteria meningia media, chicos, la sangre comienza a acumularse, la sangre comienza a separar la dura madre del cráneo, del hueso. Como el cráneo es rígido, no va a ceder, el cráneo va a la presión, va a comenzar a apretar a la dura madre con presión. ella al cerebro. ¿Me dejo entender? Con ella al cerebro. Es una craniotomía, ¿no? Esto pasa con mucha frecuencia, ¿correcto? Esto pasa con mucha frecuencia. Ahí va el mensaje. Yo le cuento una anécdota. Cuando yo estaba estudiando, después estaba en mi cuarto año de medicina, estaba en medicina interna, tenía mi examen de hematología, un capítulo que yo personalmente había. Era difícil la hematología, me decía tranquilo. Estudiando yo de pareja, el día siguiente tenía un examen, un sábado tenía un examen, y el día de San Luis la ciudad. Por eso a las 2 de la mañana vienen a tocar la puerta los vecinos. ¿Qué pasó? ¿Qué he hecho ahora? Yo no sé, ¿no? ¿Sabes? Sí, ¿no? ¿O qué pasó? Que al vigilante lo que tiene que son estos todos empujados, le decimos estamos empujados en una jaula. Entonces, como el vigilante de la zona se había descubierto un fierro, no sé de qué parte, ¡pum! Le dio en la calle, en la calle, en el suelo, con sangre. Y yo vivo a 4 cuadras de un hospital. ¿Por qué no vivo en el hospital? Es lógico, ¿no? Vivo en un hospital porque yo era estudiante. Pero por otro lado, mi angelito me decía, lo están cogiendo aquí. O sea, es decir, si te llama algún curable, ¿me dejo entender? Pero también es un fuerte compromiso, y ese es un detalle muy importante. Cuando la gente espera de ti, y tú, eso es como consejo por el formación médica, cuando la gente espera de ti, pucha, en ese momento tú tienes que responder, tienes dos opciones. Si apoyas todo como sea, apoya todo, que el resultado no salga óptimo, pero haz lo mejor que puedas, la gente te va a ir. Y si te niegas todo, te muestras displicente o desconoces, más. No, bueno, fui acá a seguir fiesta no va más. Y me pedí un examen, ¿por qué? Entonces la cosa, no, pero tuve que hacer una nota. Entonces, bueno, la cosa es de que así fue. Los dos chicos yo viví el auto, entonces yo digo estaba medio malito. Cuando usted ve a un paciente que tiene un golpe fuerte en la zona parietal, usted piensa en que podría haber que está zumbado, o sea, realmente lo ha conmocionado el golpe, lo ha hecho tambalear, lo ha hecho perder el sensorio, entonces no lo manden a su casa a descansar, se muere. Entonces no, hay que llevarlo al hospital.
Aparte que el dueño del cine, esa cosa que había puesto ahí, que es un complejo de culpa, estaba terrible. Yo te puedo explicar así, pero, o sea, yo te digo, para que te, no sé qué te voy a explicar. ¿No? Bueno, que es así, sacó su camioneta, sí. Llegamos al hospital todo, y de frente, pero como tú estudiante de medicina, ya tú manejas tu cargo, ya 4 años, ya. Bueno, en emergencia. Entonces llego, ¿no? Bueno, estoy buscando al neurocirujano, de frente, al neurocirujano. No hay, no hay. He dicho todo. De vacaciones. ¿Por qué? No están ahí. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Claro, que pasa que tengo un chico que llegó a tener un traumatismo craneal en la zona parital. Quiero que hagan una radiografía del cráneo porque ahí puede tener un hematoma. Al toque, tú hablas así, te dicen, usted me de frente, tú hablas así, te dicen, usted me te hacen caso. Sí, porque una persona que va, la gente no sabe. Habla por tu cosita, entonces, cuando tú hablas así con términos, al toque se para. ¿Se entiende? Entonces, no, sí, de frente, ¿no? Entonces, no, radiografía no, de frente no tomografía, porque el mejor examen para ver hematomas dentro del cráneo, la radiografía no te saca hematomas, la radiografía te saca fracturas, pero esos los trozos de fracturas son muy finos, entonces, de frente una tomografía, fíjate como estaba ahí, que se sentía como complejo de culpa, y después te pagara todo, para que no vuelvas a colgar fierro, entonces, bacán, y les llamamos tomografía y todo, ¿correcto? Gracias a Dios no tenía nada. Pero vale prevenirlo. Pero de esta manera, estuvo en observación 3 horas y todo lo demás. Y le dije al jefe de guardia, por favor, también San Marquino. Entonces, acá, y después decía, maestro del discípulo. Entonces, todos saben que nadie tenía un examen, ya eran como las 5 de la mañana. No llego al examen. Hágame una nota que estaba acá. Claro, porque no me van a creer, no me van a creer. Y ya al final para que me tomen un poco. Y así fue. Entonces, por eso les digo, ese es el mensaje. Cuando usted ve a una persona que tiene un golpe muy fuerte en la cabeza, en la zona parital o temporal, tiene un trastorno sensorio, cuidado, correcto, piensen en el hematoma epidural hasta que se demuestre lo contrario. En emergencia siempre piensa lo contrario, correcto, demuestra lo contrario, hasta que se demuestre lo contrario. ¿Estamos de acuerdo? Si no hay nada, no se pasa. Pero si hay, peor va a ser que tú pienses que no tiene nada, y después viene grave. Ya muy bien, es coma. Entonces, eso es grave, eso pasa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por eso viene. Entonces, esa es la famosa importancia de esta arteria. ¿Ya? Bien, ¿qué más? Miren, acá está el agujero oval, y del agujero oval hacia adentro, acá hay un hueco. Es el agujero rasgado. Ahora se llama rasgado, nada más. Clásicamente rasgado anterior. Ahora se llama rasgado nada más. ¿Ya? Ese agujero, por ese agujero rasgado, lo que pasa es, ¿por qué se llama rasgado? Porque tiene una prolongación lateral, ¿se dan cuenta? Tiene una prolongación lateral. Ese agujero rasgado se le llama así porque tiene una prolongación lateral, que es como si estuviera lacerado. Los americanos lo llaman lacer, rasgado. ¿Me dejan entender? Entonces, el agujero rasgado tiene una prolongación lateral. Esa prolongación lateral es lo que decimos el agujero interno del conducto carotídeo. El agujero interno o superior, si quieres, del conducto carotídeo. ¿Me explico? Ustedes han visto un cuello de la carótida común. Sí. Y la carótida común se va a bifurcar en carótida externa y interna. ¿Cuál es la que se mete al cráneo? Interna. Obviamente la carótida interna. La carótida interna se va a meter al cráneo por este hueco que está acá. Este es el agujero inferior del conducto carotídeo. El agujero inferior o agujero externo, porque es el que está fuera del cráneo. ¿Me dejo entender? ¿Se entiende? Entonces, pues el agujero externo, el conducto carotídeo.
Lo que pasa es que la arteria no entra de frente al cráneo, siempre. No entra de frente, sino que la arteria entra, recorre dentro del hueso temporal y luego aparece en el hace un recorrido dentro de lo que se llama un sifón, ¿no? Un sifón dentro del hueso temporal. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ese recorrido labra dentro del hueso temporal lo que decimos el conducto carotídeo. ¿Me entendieron? De tal manera que como hace esta figura, el agujero inferior y el agujero superior no están al mismo nivel. Si estuvieran así, la entra de frente. ¿Me dejo entender? Están así. Entonces, por eso es que uno ve acá el agujero inferior o agujero externo del conducto carotídeo y acá ve el agujero superior o agujero interno que deja entrar. El agujero superior, el agujero interno, es la prolongación lateral del agujero rasgado. ¿Me dejo entender? Ahora, por acá entra la carótida interna, y la carótida interna entra junto con ¿quién? ¿Entra sola? No, la carótida interna entra rodeada por un plexo. La carótida interna entra rodeada por un plexo simpático carotídeo interno. Un plexo nervioso, plexo simpático carotídeo interno. ¿Qué hora es? ¿Se la ven? 12 y 20. 6 y 4. 6 y 4. 6 y 4. 12 de la noche. Ah, 6 y 4. Ya. ¿Cómo se llama? Ah, sí, igual, sí, entonces ya vamos acabando. O vemos la manera de recuperar en algún momento. Yo puedo, les cuento, yo puedo venir solamente los martes y jueves. Con suerte podré venir algún miércoles. Pero yo le he ofrecido a la doctora Mesa de venir acá los martes y jueves. No puedo otro día. Debes laborales, no colectivos. Entonces, ¿ya? Pero les contaba, para terminar. La carótida interna entra al cráneo rodeada por un plexo nervioso, un plexo de fibras, que es el plexo simpático carotídeo interno. ¿Me dejo entender? Hasta ahí estamos claros. Ya. De ese plexo simpático carotídeo interno sale una ramita. Del plexo simpático carotídeo interno sale una ramita, que se llama el nervio petroso profundo. Nervio petroso profundo. ¿Qué tipo de fibra está? Simpático. Hace el plexo simpático. ¿Me dejo entender? Nervio petroso profundo. Ese nervio petroso profundo se va a juntar en el agujero rasgado. En el agujero rasgado se va a juntar con otro nervio, el nervio petroso mayor, que es parasimpático y viene del séptimo nervio craneal. ¿Me dejo entender? El petroso mayor viene del séptimo nervio craneal y es parasimpático. El petroso profundo viene del plexo simpático carotídeo interno y es obviamente simpático. Se juntan el petroso profundo y el petroso mayor, el simpático y el parasimpático, y forman un pequeño nervio muy importante, que es el nervio que se llama, su nombre actual es nervio del conducto pterigoideo, conocido clásicamente como nervio vidiano, con B1. Entonces, el agujero rasgado, ahí se forma el nervio vidiano. En el agujero rasgado, ahí se forma el nervio vidiano. Entonces, ya de una vez me lo voy diciendo, ¿cómo se forma el nervio vidiano? Porque es una clase de razón profunda de la cara. ¿Cómo se forma el nervio vidiano? Unión de dos nervios. ¿Qué nervios? Petroso mayor, petroso profundo. ¿Cuál es el parasimpático? El petroso mayor. Y viene del séptimo nervio craneal. ¿Cuál es el simpático? El petroso profundo. ¿De dónde viene? De la cabeza, del plexo simpático carotídeo. ¿Me dejo entender? Por lo tanto, el nervio vidiano es el único nervio de todo el cuerpo humano, que lleva información tanto simpática como parasimpática. Es un único nervio que lleva fibras simpáticas y porque se forma de dos nervios gigantes. ¿Ha quedado claro? Ya, eso vamos a seguir. Ese nervio va a ser fundamental ¿para qué? Para la secreción de las lágrimas y para la secreción de moco. ¿Ya? Ese nervio va a ser fundamental para la secreción de las lágrimas y la secreción de moco. Ya van saliendo eso. ¿Ok? Perfecto, chicos. ¿Todo claro? Y en ese la agujero nada más, no sé qué más falta por acá.
Ya. Repito nomás la fosa posterior. Así nomás, violento. Ahí está. La fosa posterior. Repito, ¿qué hueso lo formo? La cara posterior del peñasco del temporal y el hueso Occipital. ¿no? Este famoso hueco, ¿cómo se llama? Foramen magno. Agujero occipital. Agujero occipital o foramen magno. ¿Verdad? A decir. Por ahí pasa el sistema nervioso central, por el médula espinal, ¿no? Una vez les cuento hace ya muchos años, me acuerdo que me llegaron a enseñar en la universidad y le preguntaron a los estudiantes, ¿para qué sirve este agujero? ¿Y saben qué me dijeron? Por ahí pasa la dilución de los alimentos. Bueno, sí. Porque me entiendes que no voy a ser contagioso, ¿no? Pero por acá sale el tronco encefálico y se continúa con la médula espinal. O sea, por aquí sale la médula espinal, ¿correcto? ¿Quién más sale? Salen las meninges. Chicos, escuchen por favor. Por el agujero magno sale la médula espinal. ¿Quién más sale? Las meninges, ¿verdad? El famoso fluido que rodea, ¿cómo se llama? Líquido cefalorraquídeo. Por este agujero pasan 5 arterias. Por este agujero pasan 5 arterias. Las dos vertebrales, dos anteriores espinales y una posterior espinal. Al revés. Dos posteriores. 2 vertebrales y 3 espinales. Un espinal anterior y 2 posteriores. ¿Me dejo entender? 2 vertebrales y 3 espinales. Un espinal anterior y 2 posteriores. Y otra pregunta que también siempre es cómo enjaca la gente. Me gusta poner enjaque a la gente. ¿Cuál es el único par craneal? ¿Cuál es el único par craneal que no se origina dentro del cráneo? El doceavo, el conducto. El 11. ¿El accesorio? Ah, verdad, el El accesorio. espinal accesorio. Ah, Y claro, con ese se esto quedó por todo. rompo el mito. Las unceres actualmente diciendo, correcto, dicen, los padres craneales son esos nervios que nacen dentro del cráneo. Pero yo cuando escucho eso, ¿estamos de acuerdo? Habla Falso. con Ardo. Falso. ¿Ustedes saben cuál es la definición original de los pares craneales? Esa definición está en el famoso libro del producto perófita de Louis Testig, el famoso francés. La definición de pares craneales, chicos, es nervios que atraviesan los agujeros de la base del cráneo. Ernesto se fue. Esa es la definición. Nervios que atraviesan los agujeros de la base. No necesariamente que nazcan en el cráneo. El único par craneal que sale fuera del cráneo, que se origina fuera del cráneo, es el 11. Se origina de la médula espinal, de los segmentos C1 hasta C5 o C6, o sea, cervicales. Los segmentos cervicales C1 hasta C5 o C6. Pero este nervio se mete al cráneo por el agujero magno. Se va a meter al cráneo por el agujero magno. ¿Me dejo entender? Por eso es un par craneal. ¿Correcto? Bien. Entonces, el único par craneal que atraviesa este agujero es el agujero. ¿Ya? Nada más. Luego tenemos, miren, este agujero. Tu color antes que... Los agujeros rasgados, bueno, yugulares, clásicamente llamados rasgados posteriores. Por ahí, ¿quién sale? La vena yugular interna y junto con 3 nervios. Sí, el noveno, el décimo y el onceavo. Así es, el noveno, el décimo y el 11º, el 11º. ¿Correcto? 11º o 12º. ¿Cómo se llama el noveno? El glosofaringio, El décimo, el vago, y el 11º. espinal accesorio. Miren, entonces el 11 nació en la médula espinal, nace fuera del cráneo, se mete al cráneo por el agujero magno y sale por el agujero yugular. Sería un trayecto un poco caprichoso, pero con esto digo claramente, es el único nervio que atraviesa 2 agujeros de la base del cráneo y el único que se origina fuera del cráneo. ¿Correcto? Entonces con esto rompo el mito de que pares craneales se definan como aquellos nervios que se originan en la condición. Es mentira. Los nervios craneales se definen como los nervios que atraviesan los agujeros de la base del cráneo. Esa es la definición original de nervios craneales. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, chicos. Luego ven el globulito. ¿Cómo se llama? ¿Cuál, doctor? El conducto auditivo interno. El conducto auditivo interno, ¿ven? Conducto auditivo interno, ¿verdad? Perfecto. El conducto auditivo interno. ¿Ok? Ya, por ahí, ¿quién pasa? El séptimo y el octavo. Y la arteria auditiva interna. La arteria auditiva interna o laberinto. Laberíntica. O laberinto. ¿El séptimo cómo se llama?
Facial. Glosofaringos. No, vestíbulo coclear. Vestíbulo coclear. Pasan por ahí. ¿Correcto? Muy bien. Y por último, ustedes ven el agujero humano y ven acá afuera estas dos formaciones. ¿Cómo se llaman? Los cóndilos. Cóndilos del occipital. ¿Para qué sirven? Para anclarse con la cavidad articular del atlas. ¿Anclarse? No, perdón, articularse. Articularse. Ya no estamos en marítimo. Los huesos se articulan. ¿Ya? Entonces, articularse con la primera vértebra, con el atlas, son los cóndilos de los occipital. Si yo tengo los cóndilos, delante de ellos veo un huequito. Agujeros condilos El anteriores. agujero condilo anterior. Ahora se le llama simplemente conducto del hipogloso. Conducto del hipogloso. Eso es lo que hace 100 años llamábamos agujero condilo anterior. Conducto del hipogloso, creo que es obvio quién pasa por esto. El 12º, el último. 12º. 12º. Cuando uno dice abo, se refiere a parte de algo o lugar en un orden específico. Cuando digan, por ejemplo, los atletas al final de una carrera, llegaste en el 11º lugar, en el orden, ¿me dejo entender? O parte de una fracción de algo, eso es abo, ¿me dejo entender? Pero cuando decimos una nominación de algo específico, decimos un décimo primero o 12º. ¿Me dejo entender? Lenguaje. ¿Correcto? Entonces, conducto del hipogloso, 12º anillo primero. Y también el de atrás hay el agujero, antes le decíamos condilo posterior, ahora se llama simplemente condilo. Y por ahí también salen venas emisarias, así como vimos por arriba se ponen venas emisarias. Bueno, ahora se llama simplemente agujero condilo. Agujero condilo. ¿Ya? ¿Se entendió claro, chicos? Solamente con estos rematos y hemos terminado ya todo lo que es endocráneo. La vena yugular interna es la principal vena, la que saca la mayor cantidad de sangre del endocráneo. La mayor cantidad de sangre del endocráneo del encéfalo sale por las yugulares internas. Una pregunta clásica en estos pasitos de concurso. De ¿cómo se origina la vena yugular interna? ¿De dónde nace? Del seno sigmoideo. Excelente. Nace de un seno venoso intracraneal, que es el seno sigmoideo. Es un clásico de clásico. ¿Dónde se origina la yugular interna? El seno sigmoideo. ¿Por dónde sale? Bueno, ahora se le llama agujero yugular, pero jamás te van a poner eso en una clave. Agujero yugular es muy obvio. Su nombre clásico, Rasgado posterior. rasgado posterior. ¿Me dejo entender? Rasgado posterior. Vamos con su posición de principal, ¿ya? Doctor, disculpe, quisiera que me corroborar que la arteria carótida común entra por el conducto carotídeo, ¿no? Pero entonces también tendrías como contenido al agujero rasgado anterior, en la carótida común. Digo, la carótida. Sí, o sea, lo que pasa es que el agujero rasgado anterior es este agujero que tiene una prolongación lateral. Lo que pasa es que en la nomenclatura actual esa prolongación lateral la han separado. Y le ponen agujero interno del conducto carotídeo. Y al rasgado anterior le dicen simplemente rasgado. Y dicen que en el rasgado solamente se forma el nervio mediano. ¿Me dejo entender? Los que consideramos esa prolongación lateral como parte del rasgado, decimos que también por ahí está entrando la carótida. ¿Y eso sería válido en un examen? No te complica, una cosa así tan fina o tan en debate no te van a preguntar jamás en un examen. Porque son cosas finas, de debate de nomenclatura. Se van a preguntar cosas que son en bueno,